Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, hace unos días subí un video titulado La basura y responde al testigo de Jehová Emerson Díaz, que vemos acá en pantalla. Es un video en donde demuestro, sin duda alguna, que la Watchtower es una religión falsa, que dijo que tuvieron que cambiar sus entendimientos, comprensiones, sus interpretaciones del pasado por otras nuevas luces diferentes, que habían creído una cosa, que habían pensado una cosa y que después de meditar bien habían llegado a la conclusión que no era así, sino que sería de otra manera. Me refiero al tema de la gran tribulación, como hemos visto ese video que vemos acá en pantalla, en donde la voz nos decía pues, que la gran tribulación empezó en el 14 con la Primera Guerra Mundial. Y después de 45 años de haberlo enseñado como la verdad, da un giro de 180 grados diciendo que no fue en el pasado, sino que será en el futuro todavía. Esta gran tribulación, menciona Mateo 24, 21, si no me equivoco, y 22, ¿sí? Y que todavía está para el futuro. He recibido varios comentarios bastante halagadores de mis colegas como Julia Martínez, biblista Kit Ariel, mi querido amigo Alfonso Gutiérrez, Rodney West, de Sartonio 100, de mi querido amigo Gustavo, que está acá abajo, Gustavo Adolfo, de mi amigo Godofredo, también de México. Entonces, yo quiero agradecerles mucho sus comentarios. Y acá leemos algunos comentarios, como el de Gustavo, que me dice que este video ha sido un tema muy interesante, muy bueno y muy esclarecedor. Después acá hay otro comentario que me pone Cori Vera, por ejemplo, me dice: saludos, Franco, brillante esta información que más tenemos acá. Y Sartonio 100 me dice: excelente reflexión, como siempre, la Basore. Excelente reflexión. Bueno, yo quiero ahora darles a ustedes otra noticia, una información, para que ustedes también vuelvan a reflexionar. Porque lo que a mí me gusta es reflexionar. Hay cosas que uno pasa por alto. No sé si Alfonso Gutiérrez se habrá dado cuenta de un detalle que es realmente para meditar, pues, y acá lo he descubierto yo, y es otro tema que voy a tratar, que es para que ustedes también reflexionen sobre lo que les voy a decir a ustedes. Acá pueden ver ustedes, pues, este video, que es una reflexión. Cuando me puse a reflexionar, si Jesucristo alimenta a este esclavo, ¿por qué tiene que decir esclavo que en el pasado pensamos que la gran tribulación había empezado en 1914 y creíamos que después de completar esa predicación el mundo de Satanás se ha destruido, etcétera, etcétera? Si se supone que Jesús los alimenta, se supone que el esclavo no tiene nada que pensar, ni meditar, ni creer, sino solamente publicar lo que recibe de Jesucristo a su debido tiempo. Eso demuestra, pues, como digo en este video, que esta es la reflexión final, que Jesús no alimenta para nada a este esclavo de la Watchtower, puesto que son sus propias elucubraciones, sus propias interpretaciones, sus propios análisis personales de los acontecimientos mundiales que dan su propia interpretación y sale una información que puede ser cambiada o modificada más adelante con otra nueva. Eso es todo, se reduce el alimento del esclavo. Son pensamientos, ideas, sus propios análisis de un grupo de hombres que no están inspirados por Dios, que no están dirigidos por el Espíritu Santo y que solo se limitan a analizar los sucesos mundiales para ver cómo va eso con respecto a las predicciones de la Biblia y si tiene, qué correlación hay para dar una explicación, y si hay un error o un déficit se puede reemplazar, descartar y aclarar con otro después. Ese es todo. Ahora quiero hacerle pensar en otra cosa muy interesante y tiene que ver con esta atalaya que voy a presentar a ustedes a continuación. Por favor, presten atención. Me olvidé de algo. Quiero decirle acá a un forista fanático que se ha quedado solito acá en el foro, porque nadie lo apoya, pobrecito. Este se llama Espárragos 1. Quiero dedicar este video al señor Espárragos 1 para ver qué piensa de lo que voy a decir a continuación. A ver si de una vez deja la Watchtower o desaparece de acá, porque está como un pez fuera del agua, pataleando para poder sobrevivir. A ver, veamos esta tralla siguiente. Bueno, aquí tenemos la atalaya de fecha 15 de abril de 2011 con el título Reconozcamos el medio que Dios usa para guiarnos hoy. Veamos qué nos dice la sociedad.
En la actualidad, Jehová sigue guiando a su pueblo, tal como no esperaba que los israelitas trazaran su propia ruta en el desierto, tampoco nos pide a nosotros que nos las arreglemos solos para alcanzar el prometido nuevo mundo. Ha nombrado cabeza de la congregación a Jesucristo. Mateo 23:10, Efesios 5:23. Este ha delegado parte de su autoridad en el esclavo fiel, el grupo de cristianos ungidos de nuestros días. Y ellos, a su vez, nombran superintendentes para cuidar a las congregaciones. Mateo 24, 45 al 47, Tito 1, 5 al 9. Y aquí viene la parte importante que quiero reflexionar con ustedes. ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos logrado identificar al esclavo o mayordomo fiel? Repito esto, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos logrado identificar al esclavo o mayordomo fiel? Quiere decir que el esclavo es sinónimo de mayordomo fiel. El esclavo fiel o mayordomo fiel es lo mismo. Y continúa diciendo, Jesús mismo dio la clave al decir, ¿quién es verdaderamente el mayordomo fiel, el discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándoles su medida de víveres a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo hallara haciéndolo así, o lo haya haciéndolo así. Lucas 12, 42, 43. Como podemos entender acá muy claramente, la sociedad Watchtower identifica al esclavo fiel y discreto como el mayordomo, ese mayordomo fiel y discreto, como vemos acá muy claramente. El esclavo es sinónimo de mayordomo igual a mayordomo fiel. Es decir, esclavo fiel y discreto igual a mayordomo fiel. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová que me están escuchando y miembros del foro de Fuerza Lazariana, aquí les muestro ahora la Atalaya, edición de estudio del 15 de julio de 2013. En donde la Watchtower explica quién es ahora el esclavo fiel y discreto. En la página 22, párrafo 10, se lee como sigue. Escuchen, por favor, que esto es muy importante. Dice, ¿quién entonces es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por, y está acá en letras con estilo itálico, que dice como sigue. Ese esclavo está compuesto por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer o suministrar, entregar el alimento espiritual durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Está muy claro esto, que el esclavo fiel y discreto lo constituyen solamente los hermanos ungidos que componen el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Ellos son el cuerpo gobernante. Ellos son aquellos ungidos de gobernante que están encargados de preparar, cocinar, sazonar y luego proveer ese alimento espiritual durante la presencia de Cristo que ellos preparan. Ese es el esclavo fiel y discreto según la Watchtower. Aquellos que participan directamente en preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo. Esto no lo digo yo, está escrito acá en esta atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, página 22, párrafo 10. Entonces ya hemos entendido que estos ungidos del cuerpo gobernante, ellos solos, estos 8 señores que están en el cuerpo gobernante, ellos son el esclavo fiel y discreto encargados de preparar directamente el alimento espiritual y luego repartirlo, proporcionarlo o suministrarlo a los demás hermanos ungidos y a los miembros de la grande muchedumbre durante la presencia de Cristo. Tengamos bien claro esto, fijémonos bien, honestamente, que el esclavo fiel y discreto se encargan de cocinar, preparar
elaborar el alimento espiritual, es decir, el cuerpo gobernante actual de la Watchtower. Bueno amigos, aquí tenemos el diccionario gratuito de Farlex. Veamos qué cosa nos dice este diccionario con respecto al significado de la palabra mayordomo. Mayordomo número 1. Mayordomo es el sirviente principal de una casa encargado de la economía y de la organización del servicio. 2. Es el encargado de la administración de los gastos de una cofradía religiosa y de su funcionamiento. 3. Administrador de la casa y las finanzas de un rey en la Edad Media. Entonces, cuando Jesús escoge a un mayordomo es para que éste administre la casa de la fe de los domésticos, que se encargue de la economía, de la organización y que se sirva el alimento en el momento oportuno para alimentar a todos los domésticos de la casa del amo. De eso se trata este asunto. Esto significa lo que es un mayordomo. Bueno, queridos amigos de Jehová, después de haber visto estas evidencias, esas dos atalayas, la del 2011, de fecha 15 de abril, página 4, donde la Watchtower nos dice que Jesús tenía que escoger a un mayordomo fiel o esclavo fiel y discreto. Sinónimos los dos, mayordomo fiel o esclavo fiel, según la Watchtower en esta talla es lo mismo. Y Jesús había prometido que iba a escoger a un mayordomo para que se cargara de alimento espiritual al oportuno suyo tiempo. Entonces, yo me puse a pensar, porque somos gente inteligente, pues. En la tarea que mostré a ustedes de julio de 2013, edición de estudio del 15 de julio, la Watchtower, cuando dio la nueva conversión de quién es el esclavo fiel y discreto, dice pues que el esclavo solamente lo componen aquellos hermanos ungidos de la clase del cuerpo gobernante, que son solamente ellos los que preparan, hemos visto, es decir, hacen labor de cocinero, y luego lo distribuyen a los domésticos y a los propios hermanos ungidos que no son del cuerpo gobernante. De eso se trata. Y la Watchtower dice en esta atalaya que hemos visto de julio de 2013, la página 21, párrafo 10, si no me equivoco, la página 21, si la memoria me falla, o 19, la sociedad dice que el esclavo está encargado de preparar el alimento espiritual para distribuirlo a los domésticos. Está haciendo dos labores, labor de cocinero y labor de mayordomo, cosa que no es posible porque el mayordomo es el que administra la casa y está el vigilante de todos los que trabajan en la casa. En este caso, en el caso de la Biblia, del mozo, del mayordomo que Jesús escoge para alimentar la casa, es la casa de la fe, la casa de la fe. Entonces, es el que organiza, el que administra, es el que organiza, administra la casa de la fe. Y él no tiene la función de meterse en la cocina y preparar nada, sino recibir de cocinero el alimento a su debido tiempo para dárselo a comer a los trabajadores domésticos de la casa de la fe. Esa es la única labor que Jesús escogería un mayordomo, para que se cargara de administrar la casa de la fe y diera a los domésticos el alimento oportuno a su debido tiempo, de acuerdo a Mateo 24:45. Entonces, si la Watchtower recibe el alimento de Jesucristo a su debido tiempo, según decía la Watchtower en esta traída de 2013, que Jesús había prometido que iba a escoger a un esclavo para que sea su canal de comunicación en la tierra, para que a través del cuerpo gobernante o claro discreto diera el alimento espiritual de Jesucristo a su debido tiempo. Entonces, aparentemente el preparador tenía que ser Jesucristo, que él era responsable de esas verdades bíblicas y que se lo entregaría al mayordomo para que le diera de comer a los domésticos de la casa de la fe a su debido tiempo. Entonces es Jesús el cocinero, es Jesús el preparador del alimento espiritual. Es Jesús el alimento que prepara el alimento espiritual. Pero la Watchtower como mayordomo se ha atribuido una función que no le compete, porque el mayordomo que Jesús escogió no era para que preparara el alimento espiritual por su cuenta, sino que tomara lo que el cocinero de ese alimento espiritual le iba a dar para alimentar a los domésticos. No para que se metiera a la cocina a preparar por su cuenta un alimento espiritual que serviría para alimentar a los domésticos y de la cual no era responsable de hacer directamente, sino vigilar que estuviera hecho,
recibirlo y entregarlo para alimentar la casa de la fe a los domésticos y al resto de los ungidos que no son el cuerpo gobernante, que también se alimentan de ese alimento de Jesucristo. Pero la Watchtower nos dice que el esclavo fiel y discreto de hoy prepara el alimento espiritual y que también lo distribuye, hace la labor de cocinero y de mayordomo. Y cuando uno va a un restaurante, usted ve pues que el mozo, el mayordomo, se acerca a la ventanilla de la cocina y recoge los platillos para repartirlos a los comensales. Él no se mete a la cocina para ponerse un mandil, poner su gorrito ahí y ponerse a cocinar. No, pues esa es la labor de los cocineros. Él solamente se encarga de distribuir lo que los cocineros cocinan. Pues la Watchtower nos viene a contar el cuento de que el esclavo o mayordomo fiel es el que prepara, hace cocinero y también hace de distribuidor. Es como cuando uno va a un cinema, por ejemplo, antiguamente, como era en mi época, uno iba a la ventanilla y pagaba su boleto de entrada, y una vez que pagaba el boleto, le daba su ticket para que uno pudiera entregárselo al que estaba en la entrada del cine para que lo pusiera el ticket en un buzón ahí, y pedía los tickets que habías pagado tu entrada para que puedas entrar y dejaba entrar. Entonces es como si el que te vende el boleto, una vez que te vende el boleto, se va corriendo y se pone en la entrada para recibir el ticket. Y lo pone, ya puedes pasar. Y se va otra vez a la ventanilla. O sea, es igualito. Eso no es posible porque cada uno hace su función. Entonces cuando Jesús escoge un mayordomo, no es para que él por su cuenta se ponga a hacer la comida. Se supone que Jesús era el preparador del alimento espiritual, que supuestamente iba a darlo a su debido tiempo a su mayordomo fiel. Entonces, ¿qué sucede? Que el esclavo de hoy en día de la Watchtower se ha tomado atribuciones que Jesús no le ha dado, que supuestamente le competen solamente a Jesús, porque él es el preparador del alimento espiritual, para dárselo al mayordomo fiel, para que lo distribuya a los domésticos. Y la Watchtower ha tomado la atribución de Jesucristo, porque, como siempre he dicho, la Watchtower ha sustituido a Jesucristo. Ha tomado la posición de la verdad, que solamente le pertenece a Jesús, porque Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Él es la verdad, Jesús. Pues la Watchtower, como ya lo he repetido, ha tomado la posición de la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, de la verdad? ¿Ah? ¿Por qué pusieron al hermano Pérez de la verdad? ¿Por qué cuando se va a bautizar el hermano tal en la verdad? Y asocian a la verdad como sinónimo de Watchtower Bible and Tract Society. Entonces la Watchtower se ha convertido en Jesucristo porque ha tomado la posición de preparador del alimento espiritual, dejando a Jesús de lado. Jesús no escogió a un cocinero, según el texto de Mateo 28:45, para que prepare el alimento espiritual. Escogió un mayordomo fiel o esclavo, como hemos visto en esta ley de 2011, para que se encargara de distribuir el alimento que Jesús ya había preparado en su momento oportuno, para darlos a dárselo a un esclavo regularmente. ¿Se dan cuenta? El esclavo de la Watchtower de hoy ha usurpado una posición que no le compete de ser cocinero y ser preparador del alimento espiritual, dejando a Jesús de lado, porque como he dicho, la Watchtower tomó la posición de la verdad, se cree Jesucristo, y entonces se toma la atribución de preparar el alimento espiritual y ya no necesitan de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Son ellos que preparan el alimento espiritual. Entonces yo pregunto, ¿para qué Jesús se corría a la Watchtower como su canal de comunicación, como su organización en la tierra, para dar alimento espiritual, si ya el alimento espiritual lo están preparando otros, que son 8 usurpadores que se llaman el esclavo fiel discreto o cuerpo gobernante? Jesús escogió al mayordomo fiel, no para preparar el alimento espiritual, sino para distribuirlo nada más. No tiene nada que pensar, nada que investigar, tienen que aceptarlo todo como viene Jesucristo y publicarlo, punto, y se acabó. Pero vemos, y esto se lo dirijo al señor Espárragos 1, que sale a defender la Watchtower como un loco, que me dé esta explicación. ¿Por qué la Watchtower dice en la tarea de 2013 que el esclavo fiel discreto, para identificarlo, hoy quien es el esclavo, dice, es aquel que prepara el alimento espiritual y lo distribuye, cuando la preparación corresponde al cocinero, es decir, a Jesucristo, y no corresponde esa labor al mayordomo que solamente tiene que distribuirlo, lo que Jesús le da? Entonces la Watchtower ha tomado una posición apóstata, desobedeciendo a Jesucristo, que le dio más que cierta función limitada, que ser mayordomo, y se está tomando la atribución que no le compete de preparar el alimento espiritual. Esa no es la función. Jesús no lo ha escogido para que sea cocinero, sino que administre la casa y entregue
el alimento espiritual oportuno regularmente a los domésticos y al resto ungido que no forma parte del cuerpo gobernante. Entonces es preocupante, pues. Pero muy pocos tíos se ponen a pensar eso, que el mayordomo fiel no puede ser jamás el preparador del alimento espiritual, porque deja de ser mayordomo, se convierte en cocinero. Entonces hay cosas que uno tiene que meditar, que la Watchtower pues enseña doctrinas realmente confusas, contradictorias, que uno se dice, ¿para qué escogería entonces Jesús a una organización en la tierra si ya tienen a 8 individuos ahí que se encargan de hacer el alimento espiritual? ¿Para qué se comunicaría Jesús con ellos? Y se comunica con ellos, ¿cómo lo hace? Si ellos dicen que no están inspirados por Dios, porque la Biblia dice que no están inspirados por Dios. Entonces, si ese alimento es de Jesucristo, ¿cómo se los dio? Y si hay cosas que uno se pregunta. Y cuando ellos lo preparan, ¿quién les dio la receta? ¿Qué receta están usando para preparar ese alimento espiritual? Y entonces vienen más preguntas que no tienen respuesta. Entonces quiere decir que esa preparación espiritual son elucubraciones, son las propias ideas de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios, porque sirve de reverencia a la voz, que son hombres imperfectos que no están inspirados por Dios y que tienen limitaciones humanas, y que debido a esas limitaciones humanas se podría cometer uno o más errores que podrían ser corregidos más tarde con otra publicación. Ahí acaba todo, ahí se reduce todo lo que es este cuerpo gobernante, que son hombres imperfectos con limitaciones humanas, sin estudios universitarios, sin estudios de teología, que por su cuenta se ponen a analizar los sucesos mundiales, a ver qué relación tiene con la Biblia, con las profecías bíblicas, para dar su propia interpretación de lo que está en la Biblia, comparado con los sucesos cotidianos que pasan en el mundo, en las noticias mundiales. Y reconocen que pueden cometer errores por su limitación humana. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está Jesucristo acá? Por eso la Watchtower dice que ellos son los que preparan el mente espiritual, porque son tantos los cambios de doctrinas que han hecho y tanto han descartado, pero tanto durante 135 años de historia, que dejarían a Jesucristo como un mentiroso, como un dador y preparador de elementos falsos. Pero la Watchtower ha cambiado de posición. Ya no dice que es Jesucristo que prepara el elemento espiritual, sino que son ellos, para que luego, cuando tengan que cambiar una doctrina mañana o pasado, digan, nosotros pensamos, nosotros creímos, tuvimos que cambiar de posición. Porque nosotros somos hombres imperfectos con limitaciones humanas, que no estamos inspirados por Dios. Entonces, ¿por qué expulsan a una persona por apóstata si la Watchtower reconoce que esos alimentos son preparados por hombres imperfectos con limitaciones humanas, que podrían ser errados y que podría modificarse más adelante con otra publicación posteriormente? Entonces, ¿por qué se puede expulsar a un testigo de Jehová de apóstata si esos alimentos son preparados por hombres imperfectos que no están inspirados por Dios? Piensen con la cabeza y no sean unos babosos. A usted, espárragos uno, piensa con la cabezota. O solamente usted tiene la cabeza para llevar pelo como un baboso. Piensa pues, ¿por qué expulsan a un testigo de Jehová que objeta una doctrina del esclavo como nueva luz y no está de acuerdo? Lo expulsa como apóstata de Jehová y Jesucristo, cuando la Watchtower reconoce que son alimentos preparados por ellos, de acuerdo a la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio. Dice que es un alimento preparado por el esclavo, no por Jesucristo. Se ha convertido no solamente en mayordomos, sino en cocineros. Labor que no le compete a un mayordomo fiel. Entonces, cuando el alimento sale falso o cambiante, dicen, son pues limitaciones humanas del esclavo fiel y discreto, que son hombres imperfectos, que no están inspirados por Dios. Entonces son alimentos personales de hombres imperfectos. Entonces cuando yo estoy en desacuerdo con ese alimento espiritual de hombres imperfectos como yo, igual que yo, y de objeto, porque puedo objetarlo, porque ya la Watchtower ha aclarado que no están inspirados por Dios y que son alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas. Cuando hablamos de limitaciones humanas, la Watchtower está refiriéndose a limitaciones intelectuales, coeficiente intelectual bajo, y también a la limitación de educación superior, sobre todo en teología. Porque todos los cuerpos gobernantes son gente ignorante, ninguno tiene un título profesional en teología, que es lo que necesitan para ser un esclavo fiel y discreto en materia religiosa. Tienen que ser graduados en teología, no en ingeniería civil, ni en matemáticas, ni en abogacía, ni en contaduría, ni en finanzas, ni en medicina. No, tienen que ser teólogos para ocupar un puesto que tiene que ver con religión, gente erudita en teología. Y los miembros cuerpos gobernantes son tierra ignorante, gente ignorante, de la época de mi edad, que tienen mi edad. En esa época, cuando yo era joven, ninguno de los jóvenes iba a la universidad. Aquellos que estaban en Betel, nadie iba a la universidad porque era algo que no era nada bien visto, en vista de que
el fin estaba cerca para 1975. Y estos que ocupan el cuerpo gobernante hoy en día son gente de mi generación que no fueron a la universidad porque el fin estaba cerca. Pero como no vino el fin, ya envejecieron y están viejos como yo y ahora ocupan puestos de responsabilidad como el esclavo dentro de la Watchtower. Y son gente que no estudió en los años 70 en la universidad porque en esa época se esperaba el fin para el 1975. Y esa gente se ha mantenido en la Watchtower por tantos años sin instrucción y ahora ocupan puestos de privilegio como el esclavo Filigreto, como son estos 8 que están ahí, que ninguno, absolutamente ninguno de ellos tiene estudios universitarios y menos estudios en teología. Por la justa, habrán que terminado la secundaria, y no me sorprendería que alguno de ahí no haya terminado la secundaria o quizás tenga más que primaria completa. Y esos son los que alimentan a la gran cantidad de hijos que van en todo el mundo. 8 hombres ignorantes que dicen que no están inspirados por Dios, porque se lo han dicho, está en la Atalaya de 1981, que el esclavo no está inspirado por Dios, que tienen limitaciones humanas, que son imperfectos y que debido a esas limitaciones humanas, y la palabra limitación humana se refiere a muchas cosas, limitación intelectual, IQ muy bajo, 0 preparación universitaria, menos en teología, porque podrían haber gente ahí preparada, que puede ser abogados, ingenieros, médicos, que tienen cierto nivel de preparación, pero se requiere que sean teólogos con especialidad en teología porque ellos están ejerciendo la labor de una religión. Estamos hablando de la Biblia, están predicando la Biblia, entonces tienen que ser gente muy preparada en teología, inclusive con doctorado, para que puedan enseñar. Cuando uno va a un cirujano para operarse, uno busca sus referencias, su currículum vitae, su resumen, para ver si este hombre tiene preparación para operarme, ¿no? Yo no voy a tener a que me opere cualquier persona y entregar mi vida a un médico que quizás no se ha graduado en la universidad y nunca ha operado y no tiene un bagaje de estudios y experiencias en lo que va a hacer. ¿Usted se operaría en un médico que se hubiese graduado en una universidad desconocida, que no haya referencias de él, que no tenga especialización posgrado en lo que él te ofrece que te va a hacer? En la paroscopía, por ejemplo, te vas a operar de la vesícula y das un buen médico que te opere la vesícula. Tú buscas el mejor médico que haya estudiado la paroscopía, ¿qué se llama? Y que sepa operar, pues, ¿no? Entonces te estás preocupando porque está tu pellejo de por medio. Pero sin embargo, ti no se preocupan que su vida también está de por medio y no averiguan qué bagaje tiene ese cuerpo gobernante, su currículum vitae, su resumen. Nadie les pregunta qué cosas, quiénes son ustedes para que yo los siga a ustedes y me entregue cuerpo y alma para que me operen espiritualmente. Está mi vida también de por medio ahí, ¿no es cierto? Está mi vida de por medio. Tengo que saber quiénes son aquellos que me están alimentando, qué preparación tienen. Me están diciendo que no tienen inspiración divina, que Jehová no los ha creado por Dios y que tienen limitaciones humanas. ¿Usted se operaría a un médico que le diga yo tengo limitaciones humanas como médico, que nunca he estudiado nada en la universidad de medicina y que me puedo equivocar? Usted no se operaría, ¿no es cierto? Dice, ay, no, este tipo, olvídate, no esa persona, porque está su pellejo de por medio. Pero también está tu pellejo de por medio de tu salvación, de tu vida futura, por seguir a 8 ignorantes que no saben nada de teología. Y te venden gato por liebre, y te predican tanta estupidez, mentiras, y te lanzas y te entregas de cuerpo y alma para que ellos te operen espiritualmente, que te van a salvar. Y no te has preocupado en entrar a internet para ver, a ver, el señor Samuel Hertz, Jarax, Barr, o Jackson, Hertz, todos estos babosos que salen. Dígame qué currículo vitae tiene usted, qué estudios en teología tiene usted, cuál es su bagaje, cuál es su experiencia. ¿Usted es profesor universitario de teología? ¿Para yo fiarme en lo que usted me dice? No, tiene que decir a 8 babosos, pues son unos imbéciles. Pero cuando se trata de ir al médico y sabe que se puede morir en ese momento con una mala operación, buscas al médico con más experiencia, que tenga más operaciones, que tenga más cantidad de títulos, posgrados y especialización, lo que te va a hacer, la paroscopía, que sea un experto en eso. ¿No es cierto? Pero cuando se trata de materia religiosa, ni siquiera se preocupa de saber quién es el señor Jackson, el señor Hertz, para que me dé a mí, que sea mi guía a mí, y que me entregue cuerpo y alma en lo que él me dice, si él mismo no siquiera ha sido alumno. ¿Cómo puede ser maestro el cuerpo gobernante si ellos no primero pasaron por ser alumnos?
¿Cómo puede ser maestro alguien que no pasó nunca por un aula para ser alumno? Para ser maestro, primero tiene que ser alumno y aprender para que puedas enseñar, ¿no es cierto? No una escuelita nocturna del Chavo del Ocho de 5 meses en una escuelita nocturna de Galá, ¿no es cierto? ¿Ustedes operarían en un médico que ha estudiado 8 meses en una escuelita enfermería para ser enfermero y quiere fungir de cirujano, médico cirujano? Que estudió en la escuelita nocturna ahí 8 meses en una academia para ser enfermero y usted se va a entregar para que él opere. ¿Se operaría usted con un hombre que ha estudiado 8 meses en una escuelita técnica? ¿Enfermería? No, no es cierto, ni loco. Tenía que ver usted un médico cirujano que ha pasado por la universidad y se ha pasado, no 8 meses, no 8 años en la universidad. Y después tenga posgrado en lo que va a realizar como cirujano. Pero usted va, tienen a maestros, a gente ignorante que nunca pasaron por un aula universitaria y se convierten en maestros. Y creen que porque estuvieron 5 meses o 8 meses en una escuelita nocturna en Galat, con profesores de dudosa reputación, gente ignorante también, sin estudios universitarios, que son profesores ahí, en esas escuelitas de Galat. Los que enseñan ahí tampoco tienen título universitario. Son los mismos que se pasaron por otras promociones antiguas de la escuelita nocturna del Chavo del Ocho de Galat, promociones anteriores con 8 meses de estudio. Entonces te cuentas con una banda de burros ignorantes que se visten muy elegantemente y tienen sus oficinas de lujo, ahí te muestran sus oficinas de lujo para poder cubrir sus deficiencias mentales e intelectuales. Por eso se presentan así en grandes oficinas de lujo para mostrar, mira esos lujo que tienen. Estos son hombres sabios, son gente exitosa profesionalmente, religiosamente, porque tienen oficinas de lujo muy bonitas allá en Betel y se presentan en oficinas bien elegantes con todo el cuello y corbata, cuando en realidad son burros con orejas largas que tienen una bonita oficina, muy elegantemente vestidos, pero son unos burros en materia teológica. Pero se cubre eso mostrando oficinas de lujo, alfombradas, bien vestidos con buenos trajes, para entender, para cubrir la deficiencia que más nos debe interesar, la intelectual. La intelectual. Disfrazar eso con lujos, para mostrar si tienen éxito económicamente, porque tienen la verdad. Todas las religiones falsas tienen éxito y están creciendo, amigos. Veamos a tantas iglesias evangélicas que han hecho mucho dinero. Tienen los dirigentes, tienen grandes casas, grandes autos, anillos de brillantes, joyas, 5 perros en su casa que cuiden sus mansiones. Entonces, no nos confundamos, pensemos con la cabeza. La Watchtower ha asumido una posición de Jesucristo a decir que ellos son los que preparan el método espiritual. Y como digo, lo tienen que asumir así, porque cuando hacen un cambio de doctrina, la Watchtower reconoce que fueron alimentos de ellos, porque pensamos, porque creímos, porque meditamos mal, porque pensamos erradamente, y ahora pensamos diferente, y es así. Esa es la clase de alimento espiritual que usted recibe. Y te tienen la concha, disculpen la palabra, la conchudez de expulsarte a ti por apóstata, porque dudaste de lo que enseñó este cuerpo gobernante, de este ramillete de ignorantes, de burros, que dicen que están inspirados por Dios y te expulsan por apóstatas de Jehová y Jesucristo, cuando ellos están reconociendo que sus alimentos son de hombres imperfectos, no inspirados por Dios. Y tienen la concha de expulsarte como vil apóstata porque dudaste de alimentos de 8 burros que no tienen estudios, y quizás tienen menos que tú. Y te expulsan como si fueras un vil apóstata de Jehová y Jesucristo apóstata contra Jehová, cuando la apóstata te está diciendo que su alimento espiritual son de hombres imperfectos, que no es de Dios. Entonces, ¿cómo te pueden expulsar de apóstata por dudar de 8 hombres que son limitados humanamente, de mente limitada, que no tienen estudios y quizás son menos inteligentes que tú, y ellos te expulsan a ti porque no piensas como ellos? Estamos en un mundo en el cual se cambian ideas, se dialoga, y nadie tiene derecho a imponerte su posición a la fuerza. Si no acepta mi posición, te expulso por apóstata. ¿Ustedes se imaginan a un país donde hay una serie de políticos que cada uno tiene su punto de vista de la economía, de cómo debe ir el país, ¿no? Y ocurre ahí que sale un dictador ahí diciendo que no piensa como yo, los tengo que matar, pues. Un político ya, pues yo tengo la verdad absoluta. Los demás no la tienen. Y cada uno cree lo mismo. Imagínense pues que el político
que entra al poder, dice, bueno, voy a destruir a todos mis oponentes porque no piensan como yo. Y los voy a meter presos. Vivimos hoy en un mundo en el cual hay que dialogar y respetar también los puntos de vista de otros. Porque uno no es dueño de toda la verdad. Tenemos limitaciones, hay cosas que no comprendemos. No podemos decir que yo tengo la verdad absoluta y si uno piensa como yo, eres un vil apóstata. Y menos imponer tu idea sobre la demás bajo pena de persecución. ¿Verdad? Eso está en la época de la Inquisición, ¿no? La UASTA está en la época de la Inquisición. La Iglesia Católica sabía que tú estabas complotando, estabas estudiando en tu cuarto escondido, o estás escribiendo algo, como le pasó a Miguel Servet, que estaba poniéndose a la iglesia y lo quemaron. Entonces, ahora se vive una libertad religiosa y cada uno puede tener su... Hay muchas religiones. Pero imagínense que hubiese libertad de asesinar. Yo me imagino, pues, cómo la UASTA mandaría a matar a todos sus oponentes, a los apóstoles, los mandaría a matar. En vez de expulsarlos, los matan allá adentro del salón de reinos y todo, los linchan, ¿no? Entonces, la UASTA está tomando una posición de que no le compete de declarar apóstata a una persona porque no cree en el cuerpo gobernante que no está inspirado por Dios. Eso quiere decir que las doctrinas que ellos publican son ideas de hombres imperfectos, no inspirados, y que no son de Dios. Entonces, si no son de Dios, porque son de hombres imperfectos, ¿por qué no puedo yo dudar y decirle al esclavo, fiel y directo, no se acuerda con lo que ustedes han interpretado? Por el esclavo te dice, es el alimento de Dios que viene subido a tiempo, pero no me está diciendo que están inspirados por Dios, que son alimentos imperfectos de hombres con limitaciones humanas. Entonces, si no son de Dios, yo tengo derecho a objetarlas, porque hay evidencia que no son alimentos de Dios. Y no estoy yendo contra Jehová, sino estoy yendo contra 8 hombres que imperfectos que dan sus propias ideas. Yo también tengo mis propias ideas, mi posición. Y puedo decir, no estoy de acuerdo, es mi derecho. Pero no te expulsan de la UASTA porque eres apóstata. ¿Y apóstata de quién? De Jehová. Todavía te pones Jehová, para que nadie te hable, como para que te vean un vil, un enemigo de Dios. Si bueno, la UASTA reconoce que esos alimentos no son de Dios, son de hombres imperfectos. Pero muchos cristianos ya no se dan cuenta de ese detalle. Porque no leen las atlases antiguas donde la UASTA reconocía. Dice, el esclavo no está inspirado por Dios. He subido un video de los 4.000 que subió, ahí está. No me acuerdo en este momento de las fechas de todas las atalayas. Y está en la atalaya que pongo acá. El esclavo no está inspirado por Dios, entiéndanlo bien. Así lo dice la Watchtower. Tiene limitaciones humanas y como tiene limitaciones humanas, pueden haber enseñanzas que estén incompletas o inclusive erradas, lo dice. Entonces, si es eso que lo reconoce, que no está inspirado por Dios, entonces tengo el derecho, tengo ya libre la libertad de poder objetarla, porque es un hombre contra hombre, un hombre imperfecto contra otro imperfecto. Yo puedo pedir mi posición y decir, no creo que es así. Y el otro me expulsa a mí por apóstata. La Watchtower porque no acepto lo que estos 8 babosos del cuerpo gobernante, gente ignorante, me viene a decir a mí que soy un profesional, que tengo un poco más de cerebro, y no le creo. Si yo le dijera a la Watchtower, en este momento, como te dije, le dijera a la Watchtower, ¿sabe qué? Yo no creo que ustedes son los preparadores del alimento espiritual, ni tampoco son el esclavo fiel y discreto. Porque si ustedes son el mayordomo fiel y el esclavo fiel, ¿por qué tienen que ustedes preparar el alimento espiritual si el mayordomo no tiene esa función? Y se lo diría yo en su cara. ¿Por qué ustedes dicen que preparan el alimento espiritual si el mayordomo no tiene la función? Jesús no escogió un mayordomo para cocinar el alimento espiritual. Lo escogió para que él se encargara de distribuirlo, no para prepararlo. Pero como resulta que las doctrinas de Watchtower están siendo falsas, se han pasado 135 años cambiando de doctrina, porque tienen fechas de expiración, porque son alimentos chatarra, servida en mesa de demonios, porque solamente en mesa de demonios se sirven alimentos chatarra que se descartan con el tiempo. Porque Dios es la verdad, Salmo 31:5, y Jesús también. Y uno puede dar alimentos falsos, porque los alimentos de Dios son como su creador, que es la verdad. Pues la Watchtower dijo, la gran tribulación empezó en 14 con la Primera Guerra Mundial, y pasan 45 años y dicen, no, pues no fue así. ¿Se dan cuenta? Porque son alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados. Pero si tú objetabas eso y decías, yo creo que no puede ser posible que la gran tribulación empezó en 1914, lo decías tú antes de 1970, y te ponías a objetar con la Watchtower eso, solamente un par de meses antes que lo cambiaran, en julio, si tú lo hubieras dicho eso en enero, que tú hubieras objetado lo que se puso en la atalaya de enero de 1970, que se decía que Jesús vino por su vez al cielo con todo poder y gloria en 1914, tú lo objetabas, te expulsaban por apóstata. Sin embargo, en julio, 6 meses después,
La Watchtower tuvo que descartarlo y decirlo que sí, pues que será para el futuro. Entonces está errado, equivocado, tuvo que cambiar toda su doctrina. Pero ya te pulsaron a ti en enero porque la ajustaste primero, porque te diste cuenta que estaba mal. ¿Se dan cuenta? Te irían reincorporar, te pides perdón de rodillas. Tenías razón, Franco. Te pulsamos justamente, tenías razón. Pero no. Te pulsaban y se hacían de la vista gorda. Es esta religión de porquería, pues. Por eso ustedes tienen que pensar. Si Jesús, hemos visto en la tarea de 2011 que Jesús había dicho que iba a escoger a un mayordomo o esclavo fiel. Mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Es el que administra la casa de la fe. No el que cocina, no es el que prepara el método espiritual. Él es el que lo supervisa para que esté listo nada más. Y ver si está listo para entregárselo directamente a los domésticos. Pero no es para preparar el método espiritual como hace la Watchtower. Entonces, la Watchtower de ahora está tomando una posición de preparar el método espiritual que no le compete al mayordomo fiel. Por eso sus alimentos son chatarra, porque ellos como hombres imperfectos humanos se han puesto a publicar sus propios alimentos espirituales, que son sus propias elucubraciones, sus propias ideas, sus propios análisis personales, tal como lo reconocen, que mañana pueden usar incompletos o errados y que luego se vean obligados a tener que dar una nueva aclaración o una nueva luz más brillante, descartando lo anterior por otra nueva. Así se reduce el esclavo. Es increíble. Pero tienes a 7,5 millones de personas o 8 millones que siguen a 8 burros. Porque ellos también son burros. Y no se ponen a meditar que por qué el esclavo me ha dicho que él va a preparar el método espiritual. Entonces, si él lo va a preparar, ¿para qué Jesús tendría que tener la necesidad de tener un esclavo para el método espiritual? ¿Ya para qué? Pues si ya eso lo hacen los mismos el mismo cuerpo gobernante por su cuenta. De que decir, Jesús diría, no quieren saber nada conmigo, bueno, que se disparen por su cuenta. Y Jesús ha ido a otros sitios, pues claro, ha ido a otros sitios, porque ellos han dicho que ellos son los que pagan el método espiritual de Jesucristo. Ha pasado a la función se ha sobrepasado la función del mayordomo. El mayordomo no tiene la función de cocinar. Es como si mañana pues, el que te atiende de chifa en el restaurante, ¿no? Sale con su vestido de mozo a atenderte a la mesa y luego se pasa a la cocina y saca la ropa de mozo, ¿no? Y se pone su delantal, ¿no? Y su gorra ahí para cocinar. No, pues. Cada uno tiene su función. Él entra a la cocina para recoger lo que preparó el cocinero para entregárselo a los comensales, pues. No se va a quitar la ropa para disfrazarse de cocinero para poderse cocinar. Eso es lo que tiene la Watchtower ahora. Que dice que ellos preparan y hacen, o sea, son cocineros y a la vez son mozos. ¿Qué? ¿Hay escasez de personal en la Watchtower? ¿Qué pasa? Hay escasez de personal, hay reducción, está en crisis. Bueno, esto lo he puesto para que ustedes mediten, porque muy pocos los han meditado. Muy poco lo meditan, muy poco piensan en eso. Que la Watchtower está usurpando una función del mayordomo que no le compete, de ser preparador de alimento espiritual. Cuando el mayordomo administra la casa de la fe y entrega el alimento preparado por otro, que es el cocinero, a los domésticos. Así de simple. Usted no había analizado eso. Y se llaman, el esclavo dice, yo soy el mayordomo fiel. ¿Y por qué cocinas, ¿Por qué preparas el alimento espiritual tú? Tú te compete hacer eso. Supone que eso es de Jesucristo, ¿no? Claro, por eso que digo siempre que la Watchtower ha usurpado la posición de Jesucristo como la verdad. Y como ellos son la verdad, y se creen que son la verdad, ellos preparan el mente espiritual como la verdad, pero con fecha de expiración. Como siempre digo, así como engañaron a mis abuelos y a mi padre, la Watchtower en el pasado, con Russell y Rutherford, mi padre con Rutherford y mi abuelo con Russell, también están dispuestos a engañarte a ti, a mí, a mi hijo y a mis nietos. Porque es así la tendencia de esta organización mentirosa. Nadie se salva de sus cambios doctrinales constantes porque sus elementos tienen fecha de expiración. Y de eso no hay duda, amigo. Bueno, después de esta extensa charla que quería yo desahogarme un poco, sobre todo con este señor que tiene nombre de espárrago, ojalá que no tenga un cerebro de espárrago, ¿no? Sí, que una vez por todas se despabile o se incorpora dentro de Fuerza Soriana después de esta evidencia, o mejor que se vaya, porque estar ahí solito, porque está solo, parece un pez que está fuera del agua, ¿no? Está aleteando como un loco y se da vueltas ahí, no sabe qué hacer, se está ahogando. Mejor salte de la Watchtower, compadre, y piensa lo que le he explicado en este video, que está totalmente fundamentado con las dos atalayas y con el razonamiento final que acabo de dar. Espero, amigos, que Dios me dé fuerza a que este video ha sido interesante y que también sea para que me pongan ahí qué buena reflexión, Franco, igual como me pusieron en el anterior, ¿no?
Parece está pues, acá funciona, pues. ¿No? No, pues no en balde, después me he pasado, estoy en la universidad 8 años y un año más de posgrado, ¿no? No por algo, ¿no? Porque tenía que usar esto. Por eso te cargo, pues, tanto pensar. Amigos, muchas gracias y un beso a todos mis amigos de Fuerza La Soriana por su gran ayuda y por su aporte en sus comentarios. Muchas gracias.